Hola, el tema que tenemos a continuación se refiere a la cognición. La cognición pues involucra una serie de procesos, son nuestros procesos de pensamiento. Anteriormente pues habíamos visto en el video de percepción que la percepción pues ya es un proceso que tiene que ver con la cognición. Y aquí vamos a ver procesos más complejos. Recuerden que la percepción es un proceso básico junto con la memoria, pero hay otros procesos más complejos como la solución de problemas, el lenguaje, la inteligencia o la creatividad. Entonces vamos a hablar un poquito de estos temas el día de hoy. Eh, los procesos de pensamiento son nuestras formas de adaptación cotidianas. Primero, hablar del término cognición. Ya también hemos definido en la presentación de percepción qué es la cognición y decíamos que la cognición pues son nuestros procesos que nos llevan a adquirir conocimiento y podemos definirlos como procesos intelectuales mediante los cuales nosotros tomamos la información del mundo. Y también tiene que ver con su transformación o su almacenamiento. Entonces la cognición pues tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la percepción, tiene que ver también pues desde luego que con las sensaciones y con otras cosas más complejas que son las que vamos a hablar acá, que incluyen la percepción, la memoria, formación de conceptos, solución de problemas, toma de decisiones, creatividad, inteligencia, entre otras. Entonces, podríamos decir que de acuerdo a la teoría del procesamiento de información, que ya también vimos, esta información se obtiene, se almacena o se guarda, se transforma y luego otra vez se vuelve a guardar esa información. O sea, se está renovando continuamente como sucede con la información que entra en la computadora. No hay gran diferencia, aunque el cerebro es mucho más complejo que la computadora. Podríamos decir que hay distintas actividades cognitivas. Vamos a marcarlas acá con rojo. Entonces, una es la captación de la información. A esto se le llama sensación. La otra es la percepción, es decir, la interpretación. Entonces acá tenemos sensación, es captar información, y percepción es interpretar. Esa información. Aquí sí ya necesitamos un proceso complejo que es el pensamiento. El almacenamiento y la recuperación es lo que conocemos como memoria. Y el uso de la información sería pues con los distintos procesos, algunos de los cuales aquí vamos a mencionar, como es el lenguaje, la creatividad, la solución de problemas, entre otras cosas. Podemos decir entonces que la cognición tiene una utilidad adaptativa que nos permite responder a las situaciones que nos demanda el ambiente, tanto en el aspecto social, o sea, las situaciones que demanda la adaptación a las otras personas, como el ambiental, o sea, los problemas que tenemos al relacionarnos con determinados objetos que nos rodean, ¿no? Entonces, la cognición pues se define como todos estos procesos de los que ya hemos mencionado algo. El pensamiento entonces es la manipulación de las representaciones que son producto de la información almacenada en la memoria. O sea, guardamos información y esta va a utilizarse de alguna manera, creativa,
para solucionar problemas, para manejar lenguaje, entre otras cosas. Ahora, tenemos dos elementos básicos en el pensamiento. Uno es la idea. La idea es una abstracción de la realidad. Entonces, esta abstracción nos sirve para identificar características elementales o básicas que tiene un objeto y se expresa a través de la palabra. Por ejemplo, si yo quiero describir qué es un elefante, entonces tendría que decir que tiene una piel rugosa, que tiene cuatro patas muy grandes, una trompa, unas orejas muy grandes, etcétera, ¿no? Entonces, esto me permite una descripción de este objeto, pero solo a través del lenguaje. En cambio, la imagen es una representación mental de un objeto o hecho y se presenta como un recuerdo sensorial, es decir, es la imagen que tengo interiorizada del elefante, por ejemplo. Entonces, digamos que se parece al objeto, aunque no en todos sus detalles, pero de alguna manera he tomado la generalidad de ese objeto, ¿no? O sea, un elefante, entonces aquí tendría que situarlo en mi mente, o incluso podría yo dibujarlo y decir que estos son los elementos generales de este objeto, ¿no? Entonces, estos dos elementos son básicos porque me ayudan a pensar. O sea, cuando yo estoy resolviendo un problema, por ejemplo, tengo que imaginarme y para imaginarme necesito ideas e imágenes. Entonces, otro concepto básico, o sea, tenemos dos que es la idea y la imagen, pero hay otro también que es muy importante, que es la formación de conceptos. Si nosotros no tuviéramos conceptos, entonces no podríamos pensar en las cosas, así de sencillo. La formación de conceptos es una función elemental, importante, porque de ahí se desencadena el lenguaje, de ahí se desencadenan, digamos, los conceptos nos ayudan a pensar, pensamos a través de los conceptos. Si una persona estudia una carrera, tiene que aprender nuevos conceptos, los conceptos que tienen que ver con esta profesión, para poder pensar en el trabajo que va a desarrollar a futuro dentro de esta profesión. Entonces, la formación de conceptos es una función básica del pensamiento que consiste en formar categorías, que son abstracciones, son como los elementos que tienen, digamos, los objetos que nosotros hemos de alguna manera retomado para definirlos, ¿sí? Y son muy importantes los conceptos porque es la clasificación que tenemos de las cosas. Es como si tuviéramos un librero y entonces acomodamos los libros por los que tienen que ver con ciencia, los que tienen que ver con literatura, los que tienen que ver con filosofía, los que tienen que ver con... Entonces, ese acomodo nos permite encontrar las cosas, ¿no? En el caso de un librero. En el caso de nuestra mente, nos permite utilizar las ideas que necesitamos en cada una de las cosas. Entonces, son nuestra base. Nosotros podemos decir, a ver, ¿cuál es tu concepto de sombrero? Ah, pues sombrero sirve para cubrirse la cabeza del sol y además, no sé, lo definimos como aquellos que están hechos de tela, aquellos que están hechos de otro tipo de materiales como, por ejemplo, cuero, etcétera, ¿no?
Entonces, de ahí es que nosotros vamos haciendo las clasificaciones. Entre los seres vivos, pues estarían los animales, los vegetales, y dentro de estos habría subclasificaciones de cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, todas estas ramificaciones nos permiten entender las cosas. Si no tuviéramos conceptos, tendríamos que pensar en millones de cosas, pero gracias a los conceptos se reducen mucho las cosas en las que tenemos que pensar. De otra manera sería imposible pensar con el tipo de cerebro que tenemos, ¿no? Bueno, entonces existen dos tipos de conceptos de acuerdo a la complejidad. Los conjuntivos, que tienen dos o más características comunes. Por ejemplo, si definimos una maestra, debería tener dos características. Una, debe ser mujer, y dos, trabajar con alumnos. Si no tiene una de las características, entonces no es una maestra. Y hay también conceptos disyuntivos. O sea, ahí no tiene que tener todas las características, sino con una que él tenga es suficiente. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un esquizofrénico, puede ser que tenga alucinaciones o puede ser que tenga creencias distorsionadas. Cualquiera de las dos cosas pueden estar ahí acopladas. Puede ser una o puede ser la otra. Por ejemplo, hay esquizofrénicos que todavía no han desarrollado un nivel de la enfermedad que los lleve a tener alucinaciones. Entonces, no todo esquizofrénico tiene alucinaciones, por poner un ejemplo. Entonces, una de las autoras más relevantes en esto del análisis o el uso de los conceptos es Eleanor Roche. Eleanor Roche dice que nosotros aprendemos con más facilidad los conceptos básicos. Son como nuestra conceptualización natural y tiene como que un nivel intermedio de complejidad o de inclusión de los objetos. Ya que parece existir una predisposición biológica que favorece que utilicemos estos conceptos en el aprendizaje. Es decir, un maestro, para que lo comprendan las personas a las que les va a dar un determinado tema, entonces lo más fácil es partir de los conceptos básicos y de ahí irse a los conceptos más complejos para no perderse en el mundo de la información. Entonces, los prototipos se utilizan mucho en las situaciones en las que nuestras definiciones no son tan claras. Un prototipo son como las abstracciones que hacemos de un objeto. O sea, si nosotros queremos saber qué es un lápiz, bueno, pues un lápiz, y abstraemos, ¿no? Es un objeto que está hecho de madera y que tiene una mina de grafito y sirve para escribir. Punto. Ya con esto situamos ahí lo más elemental del objeto. Los prototipos no los definimos así como lo acabo de definir del todo, sino que más bien tenemos la forma o la imagen del prototipo. Es como si les preguntara, ¿qué es un pingüino? Y ustedes no pueden definirlo, pero utilizan el prototipo, y entonces esa imagen que tenemos del pingüino y la empezamos a describir, y entonces ya con esto también podemos ir pensando. Y Eleanor Roche dice que hay tres niveles de conceptualización. Los conceptos supraordinados son muy inclusivos. Son tan inclusivos que si nosotros los utilizamos confundimos a la gente, ¿no? Es como si alguien le dijera a otra persona, riega los vegetales.
¿no? Entonces, como que vegetal, la palabra vegetal es tan inclusiva que no sabemos si son los del jardín, si son los que están en el refrigerador, si son los que están en, no sé, en otro lugar, en el mercado, etcétera. Entonces, abarcan tanto que no los utilizamos tan frecuentemente. Esos son los supraordinados. Supra quiere decir que están abarcando mucho, ¿no? Los conceptos básicos sí son los que utilizamos. Poseen un nivel medio de inclusividad y son fáciles de aprender. Si le decimos a alguna persona riega las plantas, bueno, ya sería más fácil que lo hiciera, ¿no? Y los conceptos subordinados son conceptos bajos de inclusión. Por ejemplo, si nosotros le dijéramos a una persona, riega el girasol, entonces nada más va a regar el girasol y hasta ahí se va a quedar y no va a terminar de regar las plantas, ¿no? Porque nada más está abarcando pocos objetos. Entonces, esto viene aquí en la siguiente imagen. Por ejemplo, nunca utilizamos, me voy a ir en un vehículo, porque puede ser cualquiera, un avión, puede ser el metro, puede ser el auto, un auto propio, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero sí que utilizamos los conceptos intermedios, por ejemplo, voy a irme en el automóvil, voy a tomar el avión o voy a viajar en barco, ¿sí? Entonces, ese es un nivel básico intermedio de inclusión, pero utilizamos poco ya las cuestiones como más específicas. Por ejemplo, avión de hélice. Ah, pues voy a viajar en un avión de hélice, pues así como que no, ¿verdad? O en un barco de motor o en un velero. Puede ser tal vez un velero si uno va a una playa, algo así, y quiere hacer la distinción del tipo de... Pero por lo regular no tenemos ahí uso tan específico de los objetos. Pero también tendremos que notar que es muy importante el lenguaje y que el bagaje de conceptos que manejamos nos ayuda a pensar, a tener un pensamiento como más estático, más analítico. Entonces, pues cada persona, de acuerdo a su campo o especialidad en una profesión, utiliza un lenguaje diferente y ahí sí se tienen que utilizar los lenguajes específicos. Entonces, por otra parte, tenemos otro de los aspectos de la cognición muy importantes, que es el lenguaje. Tendríamos que distinguir lenguaje de comunicación, porque aquí muchas veces podremos entrar en alguna confusión y preguntarnos, ¿los animales tienen lenguaje o simplemente se comunican? La definición pues nos ayuda a poder saber si tienen o no tienen lenguaje. Entonces, es un sistema de signos y reglas formales. Si hablamos de signos, quiere decir que ya son una abstracción y habría que preguntarse si los animales tienen capacidad de abstracción, abstraer símbolos que ayuden a definir las cosas. Entonces, dice que tiene reglas formales, o sea, hay reglas ya estructuradas como, por ejemplo, el uso de la gramática. Se utiliza de manera convencional, es decir, todo mundo de una determinada región conoce esas reglas, que sirve para representar ideas. El lenguaje sirve para representar ideas y habría que preguntarse si los animales representan ideas, y para generar comunicación. En lo que estamos de acuerdo es que los animales sí se comunican, pero habría que ver si todas las demás aspectos los pueden cumplir. Es decir, que utilicen signos, que utilicen reglas formales,
y que éstas sean convencionales, que la aprendieron en una comunidad, en donde, por ejemplo, los gatos de México pues no van a entender a los gatos de China, por ejemplo, y sirve para representar ideas. Y entonces nos quedamos que lo común entre el lenguaje humano y la comunicación y digamos el intercambio que tiene los animales, pues es la comunicación. Por su parte, la comunicación es el intercambio de información. O sea, los gatos sí intercambian información, los perros cuando ladran, cuando maullan, cuando, no sé, están en su contexto, entonces otro animal pues detecta, ¿no?, que está olfateando o que está buscando alimento. Entonces todo esto es un intercambio que genera las conductas de adaptación de los animales. Tiene un componente adquirido. Dice que las características del lenguaje es que tienen un componente adquirido que es el idioma. O sea, el idioma se aprende. O sea, es así que se aprende de acuerdo a la región, al lugar, para poder comunicarnos con las personas. Es articulado, ya que con pocos componentes podemos crear infinitos mensajes. Entonces, solo con 29 sonidos podemos crear un sinnúmero de palabras. Se caracteriza por ser simbólico, es decir, necesitamos de nuestras representaciones mentales, ya que las palabras representan las cosas. Las palabras representan otras cosas. Entonces, si yo digo planta, la palabra planta no se parece a una planta, simplemente la representa. Es convencional, pues esta relación entre señales y objetos designados depende del conocimiento de un grupo de individuos que practican determinada lengua. Entonces, esas son las características del lenguaje y por lo tanto podemos decir que es propiamente humano. Y hay otra serie de cosas que tienen que ver con el lenguaje que han visto distintos autores. Algunos dividen la comunicación en comunicación kinestésica, que tiene que ver con movimientos del cuerpo. ¿Los utilizamos en el lenguaje? Sí, nos ayudan a acompañar el lenguaje y también están transmitiendo información, reafirmando o contradiciendo la información. Por ejemplo, si estamos diciendo una mentira, entonces una cosa es lo que manifestamos verbalmente y otra cosa es lo que manejan nuestros gestos. Entonces, inclusive el intercambio de información entre los insectos, o sea, los insectos pueden tener intercambio de información que no es lenguaje, pero tienen esto, todos los animales tienen esta característica de kinesia. Pero el lenguaje se distingue por los siguientes factores. Uno, la creatividad, es decir, al hablar y escuchar pasan por procesos de transformación, no siendo un simple aprendizaje memorístico. Esto quiere decir que no es, o sea, a veces, por ejemplo, si uno va a un curso de inglés, entonces aprendes frases muy estructuradas, pero realmente si estás pensando con el lenguaje, puedes utilizarlo de distintas maneras y ahí entraría la parte de la creatividad. La otra, la forma. A diferencia de la comunicación animal que se limita al contexto, o sea, un animal solo estando en el lugar en donde está interactuando, es que puedes entender lo que quiere, ¿sí? Se limita al contexto.
y por lo regular a un sistema limitado de señales. O sea, los elementos del lenguaje, por ejemplo, en un gato, no sé cuántos sonidos tenga un gato, pero vamos a suponerle que sean unos 15, no sé, por poner una idea, ¿no? Entonces, solo se va a limitar su comunicación a estos elementos. En cambio, el lenguaje produce infinitos mensajes e información inédita. Tan es así que con estos 29 elementos de la lengua en español se han escrito durante siglos muchas cosas y de distintas formas, con distintas estructuras, significando diferentes cosas. El lenguaje comunica abstracciones, es decir, si yo tomo un libro y lo leo, no necesito que las cosas estén ahí en el contexto, simplemente estoy quedándome con las ideas que me transmite el lenguaje. Son abstracciones, sin embargo, no podemos separarlo de la comunicación gestual, inflexiones de la voz, expresión facial, postura corporal, que tienen que ver con el énfasis emocional. Entonces, de alguna otra forma, de alguna manera, se están transmitiendo emociones por los otros medios de comunicación. Y el uso del lenguaje es un apoyo al pensamiento también. Cuando yo tengo un lenguaje, entonces este está sirviéndome para estructurar pensamiento. No necesariamente pienso porque tengo lenguaje, o sea, los niños piensan cuando todavía no hablan, y lo que van haciendo es que acompañamos el pensamiento con el lenguaje, y el lenguaje nos va a permitir con más facilidad estructurar nuestros pensamientos. Entonces, tipos de enfoque sobre el lenguaje. Bueno, pues hay muchas disciplinas que han permitido estudios del lenguaje. Tenemos, por ejemplo, la paleolingüística, que es una rama de la antropología física, en donde se estudian las estructuras principalmente de los restos fósiles, para ver si estos individuos tenían las características como para producir sonidos y para poder manejar un lenguaje. Entonces tiene que ver también con la idea de la evolución, y los animales, para que puedan producir sonido, entonces deben tener una serie de estructuras. ¿Nosotros por qué hablamos? Bueno, pues porque tenemos laringe, faringe, cavidad nasal y bucal adecuadas para producir estos sonidos y articular un lenguaje. También está la neurolingüística. La neurolingüística tiene que ver con los estudios del cerebro, entonces de ahí sabemos que hay áreas determinadas del lenguaje que nos permiten estructurar. Por ejemplo, sabemos que el área de Broca tiene que ver con articulación del lenguaje. Hay otra área aquí motora que tiene que ver con la escritura. Esta que tiene que ver con la comprensión del habla. Y esta que tiene que ver con la lectura, ¿no? Entonces, eso sería la neurolingüística. Serían pues, prácticamente estas áreas del lenguaje. Y luego tenemos las teorías del lenguaje en cuestión psicológica, como está la teoría de Skinner sobre el condicionamiento operante, en donde diría que los niños aprenden, él sí manejaría la idea de que los niños aprenden el lenguaje. Y lo aprenden porque lo necesitan y porque son reforzados por pedir cosas. Entonces, de esta manera se va haciendo el lenguaje cada vez más sofisticado. Y la idea de Bandura, quien nos habla de que el lenguaje lo aprendemos por imitación. Tiene que haber otra persona para poder interiorizar lenguaje.
Y hay una teoría también interesante, que es la teoría nativista del lenguaje, que nos dice, esto lo maneja Noam Chomsky, y él nos dice que el lenguaje lo intuimos, que por eso lo aprendemos tan rápido, porque al estar escuchando a otras personas, es que nosotros empezamos a utilizarlo. Entonces, en este sentido, el lenguaje es innato. El intuir el lenguaje es una cuestión innata. Y lo que aprendemos, pues, sería el idioma. Entonces, nosotros ya de manera natural identificamos fonemas, morfemas, gramemas, prefijos y sufijos. Fonemas, pues todos los sonidos del abecedario. Morfemas, formas mínimas de palabras que ya tienen un significado. Gramemas, entre estas el mínimo serán los prefijos y los sufijos. Como podemos ver acá, fonemas A, B, C, D, F, G, H, I, J, I, etc. Y luego morfemas, una palabra, como puede ser dulce, y prefijos, una palabra que antecede y que cambia el significado, como puede ser endulzado. No es lo mismo dulce que endulzado. O sufijos, que sería una palabra final que cambia el significado. Dulcificado, por ejemplo. O sea, algo que se volvió dulce, no es lo mismo que dulce en sí o que endulzado. ¿Sí? Entonces, son pequeñas unidades lingüísticas que cambian el significado. La gramática es un conjunto de reglas acordadas, entre quienes integran un determinado grupo humano, digamos, un grupo de personas que practican un tipo de idioma, para combinar fonemas, morfemas, oraciones y dar estos significados. Hay dos componentes básicos que son la sintaxis. La sintaxis son las reglas que determinan una manera de combinar los elementos gramaticales para formar oraciones. Entonces, pues es la gramática, en otras palabras. Y la semántica, que sería los significados. Noam Chomsky, en su teoría gramática generativa transformativa, dice que hay una relación entre pensamiento y lenguaje, hay una parte innata en el lenguaje y poseemos una estructura genética que nos va a permitir intuirlo. Entonces conformamos competencias lingüísticas o pues determinadas formas de comunicarnos, ¿no? Mientras que, bueno, estas son de uso práctico y cotidiano. Entonces él maneja, Noam Chomsky, que hay reglas generativas, es decir, innatas, y transformaciones que son regionales, de acuerdo al lugar en donde vivimos. Esto le llama estructura superficial, o sea, la manera de componer el lenguaje por medio de la gramática, y la estructura profunda, que sería el pensamiento. Entonces, para Noam Chomsky, la estructura profunda es lo mental, lo que está aquí interiorizado con el uso del lenguaje. Y la estructura superficial es lo que se dice. Las reglas transformativas rigen la manera en la que se convierte el significado en expresión. Esas son las reglas del lenguaje. El lenguaje humano es generativo y además se puede crear. O sea, lo importante que maneja esta teoría innatista
es que al ser innato, entonces lo aprendemos de manera natural, pero también somos creativos, no lo utilizamos de manera forzada. Y lo que dicen sobre los experimentos con animales para el uso del lenguaje, o sea, tratar de implementar lenguaje humano a un animal, es que los animales no tienen un lenguaje creativo. O sea, si bien se les puede enseñar a utilizar un lenguaje, como por ejemplo a los chimpancés que se les enseñó el lenguaje de sordomudos, pero no hacen un uso creativo en donde puedan manejar más libremente los elementos, sino que más bien es cómo lo adquirieron y un uso mecánico del lenguaje. Entonces, Noam Chomsky dice que hay un procesamiento ascendente en el lenguaje y un procesamiento descendente. Hablamos de procesamiento ascendente cuando nos vamos de los fonemas, los morfemas, las oraciones y finalmente lo que tiene que ver con el pensamiento. Lo que tiene que ver con el pensamiento, que es el significado. O sea, este va de la estructura más simple del lenguaje, haciéndose cada vez más compleja hasta llegar al pensamiento. Eso se llama procesamiento ascendente, y procesamiento descendente, al revés, va del pensamiento a las estructuras más elementales. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, si nosotros estamos en la lectura, primero analizamos los sonidos o los fonemas, después nos vamos a los morfemas o las palabras, luego a las oraciones y finalmente queda un pensamiento. También lo mismo sucede con el lenguaje de comprensión. Cuando escuchamos a alguien, primero tenemos que analizar los fonemas, luego los morfemas, luego las oraciones y luego nos queda la idea. Pero cuando nosotros somos los que estamos generando lenguaje, primero utilizamos el pensamiento y ya luego pensamos en oraciones, morfemas y fonemas. También cuando nosotros escribimos, primero debemos tener la idea de lo que vamos a escribir. Entonces ha habido otros autores, por ejemplo, Benjamin Wolf tiene una hipótesis sobre la relatividad lingüística y dice que de acuerdo a la región en donde vivimos y al uso que le damos al lenguaje y a las cosas que nos rodean, es que nosotros utilizamos palabras para referirnos a estas. Entonces, él emprende un estudio comparativo entre diferentes culturas y encuentra que pues todas las culturas manejan el lenguaje de acuerdo a lo que haya alrededor. Por ejemplo, los esquimales, él dice que utilizan varias palabras para referirse al blanco, porque para ellos hay distintos tipos de blanco, y que no para un vasto margen de colores, ¿no? Entonces, como su ambiente es hacia los blancos, entonces tienen muchas formas, porque esto les significa sobrevivencia. Por ejemplo, un bloque de hielo cuando se está derritiendo y es peligroso porque se puede romper, entonces tiene un tipo de blanco en específico, distinto a un bloque de hielo que está macizo o a otros tipos de blanco, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice este autor. Hay también varias investigaciones sobre el lenguaje. Hoffman dice que el idioma influye en la cognición. ¿Qué es lo que les decía hace rato? De acuerdo a tu profesión puedes pensar en las cosas, ¿no? David Matsumoto coincide con esta idea, al igual que
Hay en su estudio sobre el género y el lenguaje. De aquí vienen también estas ideas del género y el lenguaje, cómo utilizamos pues esto que se refiere a lo masculino y a lo femenino. Entonces, hay otro tipo de investigaciones, por ejemplo, los experimentos conductistas. Es muy conocido un experimento los autores son Beatrix y Allen Gardner, quienes trabajaron muchos años, o sea, como 20 años, con un chimpancé llamado Washoe, una chimpancé. Incluso le enseñaban el lenguaje de sordomudos e incluso se hizo la revisión de si podían enseñar este lenguaje a sus crías, lo cual sí sucedió. Penny Peterson enseña varias señales a Coco, que es un gorila de las praderas. 600 señales, dice, sobre el lenguaje. Pero tuvo escasas muestras de lenguaje espontáneo. O sea, fue mecánico más o menos su aprendizaje. Hay controversia en estas investigaciones, por eso yo les voy a complementar esto con unos videos que van a ver. Con los experimentos con animales se ha concluido que pues el ser humano supera mucho el manejo del lenguaje, que pueden tener los chimpancés entrenados durante periodos muy largos de tiempo, cuando el ser humano lo intuye, por lo menos lo básico, en 2 años, y el lenguaje en realidad pues se sigue desarrollando hasta como por ejemplo más o menos los 14 años, en donde ya existe ya a su nivel más desarrollado, ¿no? Pero realmente lo que se aprende a los 5 años es como lo básico del lenguaje. Si ustedes revisaran la evolución del lenguaje, casi todos los análisis llegan a los 5 o hasta los 7 años. Y aquí tenemos pues un experimentador con su sujeto experimental. Pero tenemos otra serie de procesos cognitivos, la solución de problemas, la creatividad y la toma de decisiones. ¿Qué es el aporte del pensamiento inductivo y deductivo? Existen otros procesos que se clasifican de la siguiente manera. Bueno, esto tiene que ver con otras formas de pensamiento. El pensamiento dirigido, pensamiento espontáneo, pensamiento convergente y pensamiento divergente. Estos van hacia la creatividad y estos pues van ahí hacia formas de pensamiento. Entonces, pensamiento dirigido se enfoca a una meta específica, como la resolución de un problema o la toma de decisiones. Entonces son reglas ya muy estructuradas. Y el pensamiento espontáneo no persigue un propósito claro ni sigue un orden o pasos establecidos. Es un pensar libre, como cuando imaginamos. El pensamiento convergente busca soluciones ya muy construidas y el pensamiento divergente busca cosas nuevas. Por eso decimos que aquí es un elemento importante para la creatividad. Entonces, ejemplos. Pensamiento dirigido, jugar ajedrez. Pensamiento espontáneo, imaginar estar en una playa. O sea, yo ahorita puedo imaginarme que estoy de vacaciones en algún lugar. Pensamiento convergente, resolver un problema de álgebra. Pensamiento divergente o creativo, entonces componer una canción cuando nada más tengo instrumentos prehispánicos, ¿no? Pues ahí sería un nivel creativo si yo estoy acostumbrado a utilizar, por ejemplo, guitarra, percusiones occidentales, etc. Entonces, acoplarlo a los instrumentos de otra cultura, entonces
implicaría también una cuestión creativa. Para solucionar un problema, podremos decir que es un proceso cognitivo involucrado con la inteligencia. De hecho, se define la inteligencia como el uso de todos nuestros procesos de pensamiento. La creatividad, la solución de problemas, el lenguaje, la toma de decisiones, todo en su conjunto implica la inteligencia y entre más inteligente es uno, tiene más probabilidades adaptativas. Entonces, involucrado con la inteligencia en el que se requiere llegar a una meta a partir de la planeación y ejecución de estrategias. O sea, solución de problemas es para cumplir metas, pero son metas cognitivas. Y hay estos autores, John Branford y Barry Stein, hablan de que la resolución de un problema debe cumplir 5 etapas. Identificar el problema. Primero debemos conocer qué tipo de problema es para llegar al siguiente paso, que es definirlo o representarlo. Es decir, de acuerdo a sus características, pensar en cómo pudiéramos nosotros solucionar el problema, representarlo en nuestra mente. Luego, exploración y análisis alternativos. Se evitan las respuestas impulsivas y se analizan las distintas alternativas. Entonces, aquí requiere toda nuestra experiencia con la resolución de problemas. Y luego actuar de acuerdo a la estrategia, ya que encontraste una estrategia, pues aplicas la solución y finalmente revisar o evaluar los logros. Entonces tenemos varias formas de solución de problemas. Reorganización perceptual. Por ejemplo, si nosotros queremos resolver un rompecabezas, si estamos resolviendo un problema, pero es perceptual. O sea, de acuerdo a las piezas, vamos buscando la que más se acople. O, por ejemplo, yo les llamo acertijos de alambre que luego venden en la calle, luego afuera de las primarias y esto, que son una argollita que tienes que sacar y que hay una manera particular de hacerlo. Entonces, esa sería la resolución a través de la reorganización perceptual. Recuperación de información, pues lo hacemos mucho en las clases, ¿no? O sea, para resolver un examen, tipo examen de historia, necesitamos almacenar información y recuperarla. Luego, actividad asociativa. Se realiza un ajuste entre los estímulos que caracterizan el problema y las ideas que evoca nuestra mente. Es una combinación entre percepción y necesidades de resolver el problema. Entonces, acomodar tu equipaje en una pequeña maleta. O sea, muchas veces nos ha sucedido que no nos caben las cosas. Entonces, si nosotros empezamos a acomodarla de alguna manera, que vamos buscando los huequitos y aquí ponemos la pasta de dientes y los calcetines y todo esto, entonces ya le podemos dar un acomodo. ¿Sí? Entonces percibimos, pero también estamos con nuestro objetivo claro hacia la meta. Ensayo y error. Se dan respuestas para solucionar el problema y entre cada ensayo se descartan respuestas ineficaces. O sea, como por ejemplo, no sé, si yo quisiera aprender a tocar un instrumento por ensayo y error, tendría que primero estarle buscando y afinando y viendo y moviéndole aquí y allá, hasta que voy descartando las cosas que si se me revienta la cuerda, entonces ya no lo vuelvo a hacer apretar tanto y entonces empiezo a sacar como que los sonidos más limpios y todo esto, y entonces así es como se maneja el ensayo y error. Encontrar el camino más corto y económico para ir a la escuela. Por ejemplo, cuando es la primera vez que estamos en un plantel y muchas veces pues no sabemos cómo llegar o cómo podría ser más efectivo nuestra llegada. Entonces
A veces agarramos unas rutas larguísimas y luego como que vamos viendo cuál era mejor hasta que llegamos pues a la ruta más directa. Uso de algoritmos. Son estrategias que garantizan la solución del problema siempre que se seleccionen convenientemente y se sigue el procedimiento. Y aquí entrarían las fórmulas matemáticas y de física. O sea, si aplicamos una fórmula, entonces nos va a resolver al 100% el problema si lo aplicamos de acuerdo a los pasos y características que se requieren. Y los métodos heurísticos son estrategias que simplifican, pero no garantizan la solución del problema, que es lo que acá aparece a continuación. Una que se puede utilizar en tareas que parecen muy sencillas es el escalamiento, que consiste nada más en acercarse de manera continua a una meta sin retroceder. Eso es todo lo que hay que hacer. O sea, ir trabajando hasta lograr el objetivo. Es como si una persona se pone a tejer, pues ya nada más se sabe el punto, pero simplemente es trabajar y trabajar y trabajar hasta ya llegar a cumplir con la prenda, ¿no? Si nosotros queremos ganar en atletismo, solo tenemos que correr más rápido. Punto. Submetas. Se descompone el problema en pequeñas metas más realizables. Ejemplo, comprar un auto en abonos. O sea, vas pagando por partecitas. No te va a salir más barato, pero bueno, algún día terminarás de pagar y ya cumpliste la meta. El otro, análisis, medios y fines. Tienes que analizar tu meta, pero también los elementos con los que cuentas para cumplir tu meta. Dice combinación de escalamiento, o sea, trabajarle continuamente, y submetas. Se realiza un balance entre los recursos y la meta. Por ejemplo, desarrollar un material didáctico con un programa X. Vamos a suponer que quiero desarrollar un programa sobre determinado tema de psicología, pero necesito yo pensar, ¿qué me conviene más? Que sea video, que sea una presentación, que sea, no sé, simplemente cartulinas, que sea auditivo nada más, no sé. Entonces ahí tendría yo que ver. Y el trabajo retroactivo, que es pensar en la meta, en el objetivo, y luego ir pensando en los recursos. Dice, se analiza la meta para ir ajustando las estrategias o recursos. Por ejemplo, construir a partir de un diseño. Construir a partir de un diseño. Tengo el diseño de una casa y entonces ahora, ya tengo la meta, pero ahora lo que tengo que ir es hacia atrás. Necesito pensar en qué materiales me convienen, en no sé, el terreno y otras cosas que están ahí involucradas con la construcción de la casa. Y también podemos pensar que la solución de problemas puede tener obstáculos. Disposición mental. Conocimientos, o sea, cuando tengo conocimientos suficientes, entonces me va a ser más fácil, habilidades, aprendizajes, pero si no los tengo, esto me va a representar un obstáculo. La otra es la fijación funcional. Estoy acostumbrado a resolver el problema de una manera y cuando quiero, mi rigidez no me permite, ¿sí? Entonces, ahí necesito actuar de manera creativa. Por eso aquí está el pensamiento creativo. ¿Qué es la creatividad? Pues es un tipo de solución de problemas en el que las disposiciones cognitivas se encaminan a generar soluciones novedosas. Esto es lo que define este tema. La cual requiere romper con obstáculos que dan rigidez a las propuestas. O sea, cuando quiero generar algo nuevo, entonces estoy en el plano de lo creativo. Edward de Boon considera que el pensamiento lateral requiere pues de una mentalidad abierta y dispuesta al cambio. Entonces, el secreto es un pensamiento en donde
me desligue de todas las inclinaciones que tengo en la resolución de un problema. Y esto lo hemos hecho en muchas ocasiones. Podemos decir, ¿cuál es el uso de un clip? Pues sostener hojas de papel. Ok. ¿Cuáles son los posibles usos? Otros usos que los podemos dar. Todos los hemos utilizado, los clips, para abrir un candado, para colgar las esferitas de Navidad, para hacer un collar, para, no sé, lo podemos utilizar para muchas cosas, para la computadora y sacar ahí un disco que se quedó atorado. O sea, los podemos utilizar para muchas cosas. Entonces, podríamos decir que hay otro tema más, que es la toma de decisiones. Es un tipo de solución de problemas en el que se conocen distintas opciones o posibles soluciones. O sea, cuando tenemos distintas formas de solucionar el problema, tenemos que elegir la más adecuada. Para seleccionarlos se deben de asumir riesgos y esto implica la manifestación de tensión emocional. Que esto es lo mismo que vimos en el tema de conflictos en motivación y emoción, donde tomar una decisión implica metas diferentes. Ok, pues esto sería todo y con esto terminamos el tema de cognición. Les invito, están muy interesantes los videos que les voy a poner sobre el lenguaje en los animales. Entonces, pues ojalá los disfruten. Hasta luego.